Bendiciones en esta gloriosa hora a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos, que fielmente nos acompañan todos los martes. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque pues usted nos presta sus oídos para de alguna manera pues impartir esta maravillosa bendición que es la palabra del Señor. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Fabio Castañeda. Por gracia y misericordia de Dios, Dios nos ha dado una nueva asignación. Me encuentro en Houston, Texas, y estamos iniciando una obra, pastoreando una obra aquí en Baytown, un pueblo que Dios nos ha asignado, un tiempo maravilloso donde Dios está haciendo cosas extraordinarias, maravillosas. Así que yo quiero compartirle con ustedes una palabra y luego pues comparto algunos anuncios que tengo con ustedes. Hay una palabra y voy a entrar directamente a, oramos al Señor y luego entramos directamente a lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora por el enorme privilegio que tú me concedes de poder, Señor, estar en este lugar maravilloso, Padre amado, y poder transmitir esta palabra a tantas vidas, a tantas personas que han decidido, Señor, recibir tu vida, recibir la palabra que hace tanto bien, que tiene la propiedad de penetrar hasta lo más profundo, partir los tuétanos. Aún dice la Biblia que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te damos gracias porque tú nos das el privilegio de poder oír tu palabra y desde ya declaramos que cada persona que oye esta palabra, su vida nunca más será la misma y serán transformados porque la palabra tiene la propiedad de cambiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, amigos, hermanos, quiero leer una palabra, es una historia maravillosa y que si la Biblia la registra es porque tiene mucha revelación para nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Eso quiere decir que cada historia que la Biblia registra, que cada una de las cosas que sucedieron en la Biblia, obviamente con personajes diferentes, en un contexto diferente, en terminología diferente, pero que indudablemente si nos ponemos a analizar cada una de las historias son repetitivas. ¿Saben por qué? Porque así pasan las generaciones, el corazón del ser humano es el mismo. Manejamos diferentes situaciones, diferentes problemas, pero el corazón es el mismo. A veces las actitudes y los comportamientos son tan repetitivos. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué somos iguales? Tenemos el mismo corazón, tenemos las mismas sensaciones humanas, pero cada uno las maneja diferente, obviamente de acuerdo a la madurez y su capacidad y obviamente lo que haya aprendido y en cuanto a su relación con Dios. Pero el tema no es ese, el tema no es hablarle de cómo funciona nuestro cuerpo. Es darles una palabra que está en el libro de Marcos, en el capítulo 10. Escuche bien, Marcos capítulo 10. Y yo necesito quitarme las gafas para poder ver bien, porque yo soy de los que me quito para leer. Marcos capítulo 10, versículo 46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
Esta es una historia muy reveladora para nosotros, puesto que nos da detalles que si los aplicamos en nuestro diario vivir, y descubrimos muchas cosas. Y quiero comenzar diciéndole lo que dice el versículo 46. El versículo 46 nos da un detalle como este. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. El versículo 46 nos da mucha información. Nos dice en primer lugar que Jesús dice que venía de Jericó, pero también la Biblia hace el hincapié que en ese momento salía de Jericó. Entonces yo miro en este versículo el desplazamiento de Jesús. Jesús iba de una región a otra, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro. Y esto nos revela algo muy extraordinario, es que siempre en cada ciudad, en cada territorio, en cada país, siempre hay alguien que necesita la intervención divina. Por no decir que todos la necesitamos, obviamente que todos la necesitamos, pero quiero detenerme es que esto nos habla de que nosotros tenemos la autoridad de Dios y el derecho legal que el cielo nos da para entrar a cualquier territorio, porque indudablemente allí hay necesitados. Allí hay gente que necesita la intervención de Jesús. En este caso era Bartimeo. La Biblia dice que estaba Bartimeo y que él estaba sentado junto al camino. Dice la palabra del Señor que estaba sentado junto al camino y que estaba mendigando. O sea, la escritura nos habla y nos da detalles muy claros en cuanto a lo que es la condición en la que se encontraba este hombre. Cuando Jesús entró a Jericó, cuando Jesús entró allí a Jericó, dice que entró con sus discípulos y una gran multitud. Mire todos los que estaban. Estaba Jesús, los discípulos y una gran multitud. Los discípulos son las personas que Dios estaba adiestrando para que continuaran con el trabajo. La multitud obviamente iba detrás de Jesús, porque eso nos habla de la necesidad de la humanidad. La gente necesita la intervención de Dios, aunque la gente lo desprecie. Nuestro ser interior necesita la intervención divina de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nacimos de Él, venimos de Él. Y le voy a dar este ejemplo. Es como si usted saca un pez del agua. La vida de ese pez es el agua, porque Dios, cuando quería peces, le habló al agua y le dijo: agua produce peces, y nacieron toda clase de peces. Cuando usted desprende una planta de la tierra, un árbol de la tierra, se muere. ¿Por qué? Porque cuando Dios quería árboles y quería árboles frutales y quería toda planta en la creación, le habló a la tierra y le dijo: tierra, produce árboles frutales. Y la tierra obedeció. Entonces, cuando Dios fue a hacer al ser humano, no le dijo ni a la tierra, no le dijo al agua, no le dijo a la creación, se dijo a sí mismo. Y dijo: hagamos el hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, nosotros salimos de él. Efesios dice que estábamos en él, ya estábamos en él antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso todo ser humano anhela y desea y reconoce cuando Dios habla, cuando Dios va cuando la gente escucha la voz de Dios, cuando la gente escucha el Espíritu de Dios en la vida de la persona. La gente reconoce inmediatamente, porque hay un código dentro de la vida de la persona que le dice a la persona que nació de Dios, que nació de él. Y por eso el ser humano anda por el mundo buscando cómo llenar sus vacíos. El ser interior reclama, y por eso es tan fácil que crea en cosas, que cree en una cosa, que cree en la penca, que cree en una herradura, que cree en una mata, que cree, porque hay algo dentro de él que le dice, que lo conecta con lo sobrenatural, pero la Biblia nos dice cómo debemos de creer. Entonces pienso que la multitud que seguía a Jesús habla de la necesidad del mundo entero. Algunos quizás
unos por burlarse, otros para ver qué clase de profeta era, otros simplemente para ver qué podían extraer de Jesús, o simplemente seguidores para ver qué milagros hacía o si este era el verdadero Mesías. Entonces, cuando la Biblia nos da detalles como eso, nos habla de muchas cosas que podíamos sacar un mensaje solo de este versículo. Pero le hago este hincapié es para que usted vea que cuando Jesús se desplaza es porque siempre hay una necesidad. Y por eso Dios no mueve de un lugar a otro. Yo estaba en Colombia, allí pastoreé una iglesia en Colombia. Dios me permitió fundar algunas iglesias, luego me trajo para Estados Unidos, donde estuve en Massachusetts por 18 años y allí Dios me permitió pues establecer otra iglesia. Ahora Dios me mueve a Houston, Texas, donde vamos a comenzar otra obra aquí en Baytown. Es decir, estoy en la misma circunstancia, un día en Colombia, otro en Estados Unidos, obviamente en algunos sectores de Colombia también, y luego estamos aquí en Estados Unidos, en otra parte, a 36 horas en carro de Houston, de Massachusetts, allí en Boston, un pueblecito muy pequeño llamado Lowell. Allí estuvimos. Entonces, déjeme decirle algo, Dios nos da la autoridad para ir a cualquier lugar como Jesús lo hacía. Siempre hay un necesitado, siempre habrá necesidad. Este hombre, como la Biblia dice, era un hombre ciego. Su condición era que no podía ver y financieramente pues no estaba bien, porque dice la Biblia que estaba junto al camino, estaba mendigando, o sea, a un lado del camino donde pasaban todos los transeúntes, todos los peatones, todas las personas. Y lo interesante dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo me pregunto, este era un hombre que estaba junto al camino, pero obviamente tenía conocimiento de un Mesías prometido, porque llama a Jesús con un atributo mesiánico. Él está llamando a Jesús con un título mesiánico. La Biblia dice que Jesús sería llamado Hijo de David porque viene de la línea de David, porque nunca faltaría un rey. Un rey nunca faltaría en el trono, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando este hombre dice que oyó hablar de Jesús, quiere decir que ya él sabía, él ya tenía información de que iba a venir un Mesías, alguien que daba vista a los ciegos, sanaba toda clase de enfermedad, a los cojos los hacía andar, a la gente muerta los resucitaba. Es decir, que la palabra de Dios ya él tenía información de lo que el Mesías prometido venía. Entonces, cuando él oyó, obviamente no pudo verlo porque simplemente dice no tenía la capacidad de ver, pero dice la Biblia que oyendo que era Jesús, o sea, su oído se conectó con la voz de Dios, su oído se conectó con imagino el alboroto, la algarabía de saber que Jesús pasaba por ahí, y a él no le importó. Aquí hay una revelación muy importante. Si tú estás en necesidad como este Bartimeo el ciego, si tú estás atravesando un momento como este, mire, no te importe la que la gente piense, tú tienes que clamar, tú tienes que gritar como Bartimeo el ciego. La Biblia dice que este hombre comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué dice el versículo 48? Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe? Cuando usted decide gritarle a Jesús, cuando usted decide clamar, cuando usted decide rendir su vida a Dios, cuando usted decide consagrar su matrimonio, sus hijos, su vida, cuando usted decide entregarse completamente y gritar sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, usted grita porque es su necesidad, es su ceguera, son sus ojos, son sus hijos, es su familia, y si a usted le toca gritar, usted y yo tenemos que gritar. Pero siempre en el camino habrá gente que te va a impedir el grito. Habrá gente que va a decir: ya, cállate. Dice que le reprendían para que se callase. Esta palabra le reprendían, es que me imagino que de la multitud de toda la gente alguien diría: cállate. O como decimos aquí en Estados Unidos, shut up. Para que sea más decente, be quiet.
O sea, en otras palabras, cállese, guarde silencio, usted no hable, no grite, qué vergüenza, qué pena. Porque hay mucha gente así, que cuando usted está en necesidad, qué vergüenza, qué pena. Como decimos los colombianos, ¿sabe María? ¿Cómo se atreve usted? Qué falta de educación, qué es esa gritería. A mí no me importa aquí el protocolo ni la educación. Yo creo que diría Bartimeo el ciego, son mis ojos. Yo soy el que estoy en el camino. Yo soy el que estoy junto al camino. Yo soy el que estoy mendigando. Yo soy el que estoy en una condición de pobreza. Y si viene el que tiene el poder para cambiarme, usted me va a impedir a mí. Si yo he visto a Dios sanar, si yo he visto a Jesús sanar, si yo he visto a Dios liberar, entonces usted me va a impedir a mí. No me importa, Aaron, qué a lo que la gente piense, que importe lo que me reprendan. Dice la Biblia, este hombre supo entender cómo se clama a Jesús. Y dice la Biblia que clamaba mucho más, o sea que si tenía un nivel de grito, yo creo que lo aumentó. Como que la oposición le dio mucho más fuerza y esto nos revela algo extraordinario. Entre más angustia, más aflicción, más dificultades haya, incrementa tu nivel de oración, incrementa tu grito, incrementa tu búsqueda, incrementa el deseo de buscar y lograr tu milagro. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha declarado. Así Dios te ha dado el privilegio de que tú puedas gritar. Fue tanto el grito de este hombre que la Biblia registra en el versículo 49. Entonces Jesús deteniéndose, escucha esto. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. Imagínense, él iba con los discípulos, iba con la multitud y fue tanto el grito que Jesús se detuvo. ¿Qué nos revela esto? Que tu clamor, así haya oposición, va a hacer detener a Jesús para darte la vista, para darte el milagro. Sigue clamando, sigue gritando. Yo no sé cuántos años, cuántos meses, cuántos días. Y va a haber multitudes que te van a impedir, el clamor. No importa, sigue gritando, porque llegará el momento en que Jesús se va a detener, dice la Biblia. Se detuvo y mandó a llamarle. Y dice, y llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza. Aquellos que un día te mandaron a callar, pues a lo mejor Dios lo usará para que te sirvan de ayuda. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y le dijeron, ten confianza, levántate que te llama. Aleluya. Cuando Jesús se detiene para atenderte a ti, tú eres visitado de una confianza sobrenatural y Dios te levanta de cualquier condición. Jesús te levanta de cualquier condición. El texto dice, levántate que te llama, levántate que te llama. Es maravilloso lo que Dios puede hacer en la vida de aquellas personas que están necesitados y atienden al llamado de Jesús. Él no estaba gritándole a Jesús por una moneda. Él no estaba gritándole a Jesús por una cama. Él estaba gritando por su vista, por su necesidad, por lo que a él le parecía prioritario. Y sabe que algo bien revelador aquí. En el versículo 50 dice la Biblia, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Escuche esto. Entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Usted sabe lo que significa una capa para un hombre ciego que está pidiendo limosna, que está mendigando, que está junto al camino? ¿Cuánto de valor es una capa para una persona? Para alguien que en Colombia les decimos gamín, aquí en Estados Unidos se le dicen los homeless, o aquellos que están en las calles, los que tienen bajos recursos y que por alguna razón de la vida, para no juzgarles, se encuentran durmiendo en la calle. Usted sabe lo que significa una cobija para ellos. Es el mejor carro, es su casa, es su medio de transporte, es lo más valioso que tienen. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que este hombre, cuando Jesús le llamó, la arrojó. Esto nos revela que cada que Jesús nos llama, cuando Jesús nos llama, algo tenemos que dejar. La capa de muchas personas puede ser la drogadicción, otros la prostitución, otros el adulterio, otros el alcohol, otras las malas palabras, las maldiciones, otros el chisme, otros la brujería, la adivinación, la desobediencia a los padres, la insujeción, la falta de reconocimiento a la autoridad, miles de cosas que pueden ser tu capa
Y a veces Jesús les llama para sanarlos, pero no quieren soltar la capa. Hay gente que va a Jesús con la capa, con sus paradigmas o sus convicciones y no quiere soltarla, pero sí quiere que Dios le abra los ojos. Es bien interesante que Bartimeo el ciego arrojó la capa. Bartimeo el ciego arrojó la capa, dice la palabra, la arrojó, él arrojó la capa. Eso significa que cuando vamos a Jesús algo tenemos que dejar. Él se levantó y vino a Jesús. Viene lo otro interesante para ir cerrando. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Mire qué revelador esto. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿A usted no le parece como una pregunta como fuera de lugar? Jesús no hace preguntas fuera de lugar ni preguntas ingenuas. Pero sin embargo, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué cree usted después de ver a Bartimeo gritando? Después de ver a Bartimeo yendo y arrojando la capa, ¿qué cree usted que Bartimeo desearía? ¿Una moneda? ¿Una cobija mejor? No. ¿Por qué Jesús pregunta esto? ¿Qué quieres que te haga? ¿Sabe? Porque Dios le dio un poder al ser humano y es la capacidad de decidir, el libre albedrío. El libre albedrío es la mayor capacidad que Dios le ha dado al ser humano. Y Dios nunca va a atropellar tu voluntad. Dios nunca va a atropellar tu voluntad. Dios espera que tú voluntariamente no solo arrojes la capa, sino que tú también reconozcas cuál es tu debilidad, cuál es tu pecado, en qué estás fallando, qué es la necesidad que tienes. Dios espera que tú lo hagas. No sé qué pasaría si Él le diría, no, pues que me dio una moneda. No sé si Jesús le daría la moneda y seguiría ciego. Pienso que no, Jesús es extremadamente misericordioso. Pero es simplemente de que para reconocer que hay gente que sabe que tiene una necesidad y a la hora que le preguntan qué quiere, no sabe identificarla, porque está tan habituado y tan arraigado a la capa que no la quiere soltar. Entonces Dios nos revela algo. Cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Él lo identificó y él dijo, maestro, que recobre la vista. Esta palabra para mí, que recobre la vista, nos revela como que Bartimeo no nació ciego. Seguro perdió su vista en el camino, seguro perdió su vista en algún lugar, en la niñez o por circunstancia de la vida, en la adolescencia, juventud, en la adultez, no sé, pero él está pidiendo recobrar algo que tenía, recobrar algo que había perdido. Y Dios nos quiere hacer eso, recobrar la vida que teníamos antes. ¿Recuerdas cuando estabas casado, cuando no abandonaste tu hogar? ¿Recuerda cuando vivías consagrado al Señor, cuando estabas en el camino de Dios y has dejado de orar, has dejado de buscar de Dios? Y Dios en esta hora te está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Es el momento que tú le digas, Señor, yo quiero recobrar mi vida de oración, quiero recobrar mi vista, quiero recobrar mi vida de ayuno, quiero recobrar mi vida de la lectura de la palabra, quiero recobrar el deseo de congregarme, quiero volver a ti, Señor, quiero volver a tu camino. Por favor, quiero recobrar la vista, pero tú tienes que identificar tu necesidad. Cuando este hombre recobró cuando recobró lo que necesitaba, identificó su necesidad, entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué le dijo Jesús, tu fe te ha salvado? Es decir, diste los pasos. Lo que nos accesa lo sobrenatural es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él, aunque estaba ciego, todavía estaba gritando. Aunque hubo oposición, gritó en fe. Aunque estaba ciego, siguió gritando en fe. Aunque todavía estaba pegado a la capa, pues la soltó por fe. Aunque en fe él declaró que iba a ir a Jesús a que le diera su vista. Eso nos revela algo extraordinario, que la fe te accesa lo sobrenatural y tú arrebatas el milagro. Jesús le dijo, tu fe, lo que tú decidiste hacer, eso fue lo que provocó tu milagro. Y dice la Biblia, y enseguida recobró la vista. Escucha esto, y enseguida recobró la vista. ¿Qué quiere decir? Que él recobró la vista automáticamente, rápido, inmediatamente recobró la vista, le volvió el estado por el cual él necesitaba, por el cual él había clamado. Pero ¿sabe qué más hizo este hombre? Ya para terminar.
Este hombre, dice la Biblia, cuando recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué interesante que ya no estaba junto al camino, ahora se encontraba en el camino. Hay mucha gente que está junto al camino, puede estar supuestamente muy cerca de Jesús, pero no está en el camino. Usted puede estar muy cerca de Jesús y no estar en el camino. Usted puede decir, pero ¿cómo así? Recuerda, le voy a dar un ejemplo. Recuerda cuando Jesús murió en medio de dos ladrones. ¿A qué distancia estaba el uno del otro? A la misma distancia, diría yo. Jesús en la mitad, un ladrón a la derecha, otro a la izquierda. Ambos estaban a la misma distancia de Jesús, pero uno reconoció y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el otro, que estaba también cerca, a la misma distancia, ¿qué dijo? Bájate, bájate de ahí. ¿Por qué no te bajas y nos salvas a nosotros? ¿Por qué no te bajas y te salvas a ti mismo? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué comenzó a burlarse de él? Y estaba a la misma distancia. A mí me parece que esa es la representación de la humanidad. Hay quienes están muy cerca de Jesús, pero lo único que hacen es burlarse de la dinámica del reino, de los principios y los valores de Dios. Hay quienes están junto al camino y hay quienes están en el camino. Yo te invito en esta hora para que tú puedas ahora no solo recobrar la vista, sino que vuelvas al lugar que Dios ha preparado para ti. Dice la Biblia, y enseguida seguía a Jesús. Esto es una de las cosas que debemos hacer cuando nosotros ya hemos recibido el milagro. No es recibir el milagro e irnos, sino continuar en este glorioso camino. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, tu bondad. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Yo bendigo a cada una de las personas, Dios mío, que ha decidido escuchar esta palabra. Declaro que ahora sus vistas se recobran en el nombre de Jesús. Tú le das la vista ahora y los liberas, Dios de la gloria. Tú los levantas de la condición en la que se encuentran. Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Y amén, gloria a Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, quiero decirles algo. Nos encontramos a través del Facebook. Usted ahí puede mirar todas las páginas que aparecen. Estamos como Pastores Fabio y Jacqueline Castañeda. También estamos a través de Hogares Fuertes, donde damos una palabra para cada matrimonio. También tenemos el Facebook a nivel individual, mi esposa Jacqueline Castañeda y Fabio Castañeda. Usted nos puede contactar. También les tengo una información maravillosa. Dios nos ha dado el privilegio de tener unos devocionales diarios que le hemos llamado el devocional desde el corazón de Dios. Vamos por 1,200 personas que Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria en diferentes partes del mundo. Estamos en muchos países: España, Venezuela, México, Honduras, Nicaragua, Honduras, El Salvador, estamos en Miami, aquí en los Estados Unidos, en Colombia, estamos también en Venezuela, en España. Wow, esto se ha ido regando de una manera impresionante. Así que si usted desea recibir los devocionales, una palabra fresca todos los días, fresca y diferente todos los días, usted nos puede contactar a través de las páginas que aparecen ahí en pantalla. Así que les bendigo y volvemos el próximo martes con una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Así que bendiciones, bye bye.